Génesis 12 del 1 al 5, Génesis 12 del 10 al 20, y la otra parte está en Génesis capítulo 20 del 1 al 18. Todo eso está ahí. Muy bien, entonces entremos en la área que nos corresponde hoy. La parte que nos corresponde. El final fue cuando dijimos que Abraham, en el verso 7, si ustedes se recuerdan, Dios había dicho que Abraham era un profeta. Y eso dijo Dios. Abraham era un profeta. Y eso fue cuando nos terminamos Génesis 20 del 1 al 18, pero en el verso 5, ¿verdad? En el verso 7, perdón, en el verso 7 dijo que era un profeta. ¿Se acuerdan? Hasta ahí nos quedamos. Qué maravilloso ver la misericordia de nuestro Padre Celestial dirigida a un hombre el cual no había renacido. No era un hombre renacido, sino que era un hombre de alma y cuerpo nada más. Miren las diferencias, aprendamos las diferencias. Abraham no era un hombre renacido. ¿Por qué? Porque el nuevo renacer estuvo disponible hasta en el día de la gracia, después del día del Pentecostés. O sea, en el mero día del Pentecostés nacieron todos los que recibieron Espíritu Santo, y de ahí en adelante todos los que hemos confesado, Romanos 10, 9, 10, hemos renacido del Espíritu de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, amados hermanos, puedo decir esta hermosa noche, esta hermosa mañana, perdón por la noche, ¿verdad? Que después de este trato empieza una situación diferente y vamos a ver hasta dónde llega la gracia y la misericordia de un Dios poderoso que se nos ha presentado de una manera diferente a través de los enseñadores y por medio de las Escrituras. Hoy nos daremos cuenta cómo es Él. Nace Moisés. Todos sabemos quién era Moisés. Dice la Escritura, ¿verdad? Que Moisés también era un profeta de Dios. Mire, nace Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Él fue el libertador del pueblo de Dios. ¿Dónde estaba el pueblo? Estaba esclavizado en Egipto. Por 400 años estuvieron esclavizados en aquella nación poderosa. Pero viene Dios y levanta a Moisés, y Moisés es el libertador de aquella gente, de aquel pueblo. ¡Wow! Similar, mis hermanos, ahora yo les voy a preguntar, ¿Jesucristo qué es? También nuestro Señor Jesucristo ya no es libertador de las cosas naturales, sino que es un libertador para la vida eterna, espiritualmente, en lo eterno. Son dos situaciones, dos hombres, ¿verdad? Dos hombres separados por Dios o levantados por Dios para un propósito en el cual estamos viendo este misterio de condenación primeramente. Entonces vimos Moisés nace el libertador. Cuando salen de Egipto, vamos a Éxodos. Comencemos ya la porción de la Escritura. Éxodos, en el capítulo 12. Vamos a ver qué sucedió aquí. ¿Cómo son las cosas? Éxodos 12. Capítulo 12, verso 37 y 38. Me contestan cuando ya lo tengan. 12, 37 y 38. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramases a Sucor, como 600,000 hombres de a pie. ¿Cuántos eran? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 38. También subió con ellos grande multitud de toda
clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que no solamente iban judíos, no solamente iban israelitas, sino que se colaron muchas personas de las egipcias. Eso es lo que está diciendo acá, que en la salida del pueblo se colaron muchas personas, ¿verdad? Y antes de cruzar el Mar Rojo, llegaron al lugar del mar, y antes de pasar aquel Mar Rojo, que ahora hay un gran conflicto, ¿verdad?, en ese mar. Han visto todo el problema que hay en este tiempo actual, en ese mar. Pero no nos metamos ahí, ¿verdad? Antes de cruzar el Mar Rojo, Faraón se endureció, dice de nuevo, se endureció su corazón de nuevo, porque ya los había dejado ir. ¿Después de qué? Después de tanta plaga. ¿Cuántas plagas eran? Alguno de ustedes podría ver cuántas plagas se dieron en Egipto para que el faraón soltara al pueblo de Dios. Ahí vemos 10 plagas que estaban numeradas ahí. Si seguimos leyendo, ahí van a ver. No podemos detenernos tanto ahí porque si no vamos a tomar más tiempo, ¿verdad? Pero eran 10 plagas las que estaban, que Moisés obró, mandado por Dios. Moisés obró, mandado por Dios para aquel pueblo, y sufrieron tantas situaciones, y aún así el corazón del faraón se endureció, o se endurecía. Pero al final los deja ir y se van, ¿verdad? Y estando ya para cruzar el Mar Rojo, para pasar al otro lado del Mar Rojo, donde está el desierto, vemos que Faraón se vuelve a endurecer y empieza a perseguirlos. ¿Para qué? Para destruirlos. Ese era el propósito del Faraón. Y vemos ahí, ¿qué sucedió con el pueblo? ¿Qué es lo que aconteció con el pueblo de Israel? Al ver el ejército que venía detrás y darse cuenta todos los carros de caballo y los hombres de guerra, y ver todo lo que venía, el pueblo se asustó cuando vio que de nuevo Faraón venía. Y en lugar de confiar, habían visto las maravillas, las plagas y todo lo que Dios había hecho en Egipto, y aún así, vemos aquí, en lugar de confiar en Dios, que se había manifestado de una forma maravillosa en señales poderosas en Egipto, donde la gloria de Dios, ellos la habían visto, ellos habían palpado la gloria de Dios, viendo todas aquellas señales que habían sido disponibles y que ellos las habían mirado. En lugar de agradecer y ponerse en línea con Dios por todas las cosas, empezaron a blasfemar. Ahí empieza lo primero. La gloria de Dios la habían visto y ellos empezaron a hablar en contra del hombre de Dios y de Dios. Mire qué tremendo. Veamos Éxodo 14. Veamos qué fue lo que sucedió aquí. Éxodo 14, 22. Perdón, Éxodo 14, 10. ¿Ya estamos ahí? Vamos a ver, dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿No habían sepulcros en Egipto? Que nos haya sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor es mejor nos fuera hacer servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis. Miren esa palabra, no temáis. Altirá en griego, esa palabra no temáis, es altirá, y está en muchas, pero en muchas partes de la Escritura, en el Antiguo y en el tiempo y en el Nuevo Tiempo, hay muchas, pero muchas partes donde esta palabra altirá
está escrita. Y aquí le dice, no temáis y estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre lo veráis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estad, ¿qué? Tranquilos. ¿Qué dice? Vosotros estad tranquilos. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? ¿Por qué estás orando? Ya no es tiempo de orar, es tiempo de accionar. ¿Por qué estáis orando? Di a los hijos de Israel que marchen. 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Yo les pregunto, después que blasfemaron, que hablaron en contra de Moisés, después que señalaron y dijeron en contra de Dios tantas cosas, y Dios todavía ahí, guardándolo, le dice, haz esto, abre el mar, y pasaron por en medio del mar, pared a los lados, pasaron en el mar. ¿No es esto gracia, hermanos? Yo les pregunto, después de haber hablado en contra y quejados y dicho tantas cosas, ¿no es esto gracia? ¿Misericordia? Ellos habían maldecido al hombre de Dios y habían hablado mal en contra de Dios. ¿Pero qué sucedió ahí? Nuestro Padre pasó por alto todas esas cosas. Pasaron el Mar Rojo y ¿qué sucedió con todos los egipcios? Todos murieron. Aquella gente pudo ver la gloria de Dios y que Dios estaba con ellos. A pesar de todas las cosas, Dios estaba fiel, andando con ellos. Si estos eran siervos en aquella época, y esa es gracia, y esa es época de gracia. ¿Por qué? Porque al ver, mis hermanos, a pesar de todo lo que ellos hacían y contradecían, y hablaban y blasfemaban, y hablaban en contra de Dios, Dios siempre los sacaba en victoria y se manifestaba para con ellos. Manifestaba su gracia para con ellos. Pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Y todo aquel evento que hemos hablado ahorita quedó atrás. Salieron del desierto, pasando el mar, llegaron al desierto sur, y dice la Biblia que por 3 días caminaron en el desierto y no habían encontrado agua. Vean Éxodo 15, vamos a verlo. Éxodo capítulo 15, verso 22. Vamos a ver. 15:22. ¿Ya estamos? E hizo Moisés que partiese Israel al Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Lo que les estaba diciendo. Verso 23. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. ¿Qué había en ellas? Había muerte. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Se acuerda de ese nombre? ¿A quién se le dio también? A Noemí. Se le dio también ese nombre, Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Otra vez. Vayan contando las veces. ¿Cuántas veces? Murmuraron contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas para ver si obedecían. 26. Dijo, oiga lo que dijo Dios al pueblo, y estas eran las ordenanzas. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandatos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ven? Ninguna. ¿Cuál era el pacto que Dios tenía con ellos? Había hecho un pacto con Abraham.
Y ese pacto todavía estaba vigente ahí, entre ellos. Este pacto estaba vivo entre ellos. 27. Y llegaron a Elim. Después de todo esto, mire, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Elim, así se llamaba el lugar. Llegaron a Elim. Estamos marcando, hermanos, cada vez, ¿verdad? Cada vez marcamos cuántas veces la gracia de Dios se ha manifestado. La gloria de Dios se ha hecho presente. Miremos ahora el 16:1. 16:1, Éxodos, ahí vamos ahorita. Partieron luego de Elim, llegaron a Elim y estuvieron ahí, ¿verdad? Y luego partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón, en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado entre el desierto para matar de hambre a esta multitud. ¿Qué estaban haciendo de nuevo contra el que los dirigía? ¿Qué estaban haciendo? Poniéndose, enfrentándolo y contradiciéndolo. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora pasemos al verso 7. Estamos en el verso 7 ahora. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Por qué? Contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para vosotros? Murmuréis, ¿para qué? ¿Qué somos nosotros para que murmuréis contra vosotros? Verso 8. Dijo también Moisés a Jehová: os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué iba a hacer? Y en una parte que no quiero meterme ahí, en una parte allá en Números, ¿sabe qué hicieron? Dice la Escritura que dijeron: ¿podrá Jehová ponernos mesa en el desierto y comer carne? ¿Se imagina? ¿Podrá poner una mesa y darnos a comer carne? Pero vemos, mis amados hermanos, no me voy a meter ahí, eso está en Números, sino aquí seguimos en Éxodos. Cuánta misericordia presente, mis hermanos. ¿Ven? Cuánto Dios pasó por alto. Éxodo 17:1. Ahí estamos. Véanlo conmigo. Los que están, véanlo conmigo. Dice 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon a Redufín y no había agua para que el pueblo bebiese. De nuevo, la dificultad del agua. Verso 2. Altercó el pueblo contra Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. ¿Ve lo que está diciendo? ¿Qué le iba a acontecer?
¿qué iba a suceder? Lo iban a apedrear. Cuando vemos estas partes, amados hermanos, decimos, qué pueblo más difícil, ¿no creen? Pero la misericordia de Dios estaba ahí. Verso 5. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña, delante de ti, y ahí sobre la peña de Oreb golpearás la peña y saldrá agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre vosotros? ¿Sí o no? O sea, estaban dudando de todas las cosas. Ven cuántas veces, y esa vez fue la que le aconteció a Moisés, que tuvo un problema. Si vamos también en otro libro, se van a dar cuenta cuando Moisés golpea la roca y no sale agua y la vuelve a golpear. Y dice que con enojo golpeó la roca. Y por esa razón que golpeó la roca, con un poco de enojo, Dios le dijo, solo vas a ver la tierra, pero no entrarás a ella. Por todo lo que aconteció en ese momento. Imagínese, aquel hombre tuvo que sufrir una consecuencia de tanta presión que el pueblo estaba haciendo para con el hombre que los había dirigido. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces han contado? La gloria de Dios se hizo presente, su gracia, su misericordia, perdonándolos, pasando por alto todos los pecados, las maldiciones y las murmuraciones de este pueblo. ¿Cuántas veces fueron estas? ¿Cuántas veces hemos visto, amados hermanos, esta parte? Les pregunto esta mañana, ¿se dan cuenta la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces? Ahora pasemos a Éxodo 19. ¿Qué va a acontecer aquí? Éxodo 19. Vamos a leer del verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. ¿Cuántos meses llevaban de haber salido? Miren, 3 meses. La salida de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Después de 3 meses llegaron al desierto de Sinaí. Y había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Verso 3. Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. De nuevo, mire, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Él les empieza a recordar todo lo que había acontecido allá tiempo atrás. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, verso 5. Si dieres oído a mi voz, está recordando el pacto que había con Abraham. Ese pacto estaba vigente. Algo que les voy a mostrar aquí que es maravilloso y quiero que lo entiendan. Mire, qué lindo lo que va a suceder aquí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué les dijo? Vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Y en el verso 6, miren, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. A pesar de todo lo que estaban haciendo,
A pesar de todas las murmuraciones y todas las cosas en contra y cómo se quejaban y blasfemaban de Dios y del hombre de Dios. Y a pesar de eso, Dios está diciendo, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Me pregunto, hermanos, cada vez que ellos murmuraban y hacían cosas en contra de Dios, la gracia de Dios se manifestaba y les cumplía todo y pasaba por alto y les perdonaba todo. Todo era perdonado. ¿No se llama eso gracia? Yo les pregunto, ¿no es esa gracia sobre gracia? Todo eso estaba ahí. En el verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés le dio todo esto. Aquí viene la parte que quiero que uno de ustedes me lea, el verso 8. Vamos a ver, el verso 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí, ese verso 8. ¿Qué ven ustedes ahí, hermanos? ¿Qué es lo que miran en ese verso 8? ¿Qué es lo que están viendo? Mire, Dios está con ellos mostrando una gran misericordia. Grande misericordia y grande gracia. Y pasando por alto todas las cosas. Pero aquí en el verso 8, ellos, en lugar de estar quietecitos y decir que cometieran errores de esa manera como lo habían hecho, pero no se hubieran jactado, no hubieran vanagloriado su corazón, porque dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ven, ahí está la dificultad. Cuando aquellos hombres decidieron en su corazón jactarse y envanecerse y decir, todo lo que tú nos digas y nos enseñes que hagamos, lo vamos a hacer. En realidad, ¿podrían hacerlo? Ven, ahí estuvo la dificultad. Ahí el pacto que había con Abraham se quebró. En ese momento ese pacto fue quebrado, el pacto de la misericordia, y se jactaron y dijeron, todo lo que tú nos digas, nosotros vamos a hacer. Nosotros haremos, vamos a cumplir todas las leyes y todo lo que tú pongas, nosotros lo haremos. Ese es el problema acá. Y Moisés refirió, desde ese momento cambiaron todas las cosas. Desde ese instante, ¿no se recuerda de alguien al oír esas palabras? ¿No le viene a la mente alguien de esa misma manera? Ya en nuestro tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de cuando anduvo el Cristo sobre la tierra, ¿no le viene a la mente alguien? Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo Pedrito? ¿Se acuerdan? Cuando estaba estas mismas palabras aquí, decir, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Vamos al libro de Mateo, por favor. Miren, esas mismas palabras están ahí. Las vamos a ver. Mateo 31. Mateo, será 13, porque puse 31 y no tiene. No, ¿verdad? Permítame. Ok, entonces déjenme esa cita y vamos a Juan 13. Me equivoqué al poner 31, yo creo que era 13. Pero pongamos Juan, tengo dos citas más de eso mismo. Juan en el capítulo 22, Juan capítulo 13. Juan 13. Juan 13, 36. ¿Ya están ahí? Dice,
Juan 13, 36. Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Ve? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mi vida pondré por ti. Ahora miremos Lucas, uno más. Estamos en Juan y el de Lucas sería uno más que vamos a ver. Las mismas palabras. Lucas capítulo 22. Veintidós, 31. Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿No es eso, hermanos, jactarse? ¿No es eso? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, si otros se van y otros se escandalizan, yo no me iré, yo no estaré, no te dejaré. ¿Y qué le dijo el Señor? No pasará un tiempecito que el gallo cante y me vas a negar 3 veces. Esa es la jactancia que podríamos decir. ¿Por qué Satanás lo iba a tentar? Por esa parte de jactancia. Vemos qué sucedió con el pueblo allá. Esa misma situación. Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho algo así? ¿Cuántas veces hemos hablado de esta forma, mis queridos hermanos? Diciendo a Dios que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, en lugar de confiar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da a través de su misericordia. Ahí está el problema, ¿verdad? ¿Ven el problema, hermanos? Ahora regresemos allá a Éxodo, donde estábamos, para que pudiésemos mostrar esto. El problema se dio cuando ellos se jactaron con sus corazones al declarar que ellos cumplirían todo lo que Dios había dicho. Lo haremos. Se envanecieron diciendo lo que no iban a poder cumplir. Se envanecieron en lo que no iban a poder cumplir. Eclesiastés capítulo 5. Alguien que me lea esa porción bien fuerte. Eclesiastés 5:1 al 6. A ver qué es lo que dice ahí. Eclesiastés capítulo 5. Cinco, 1 al 6. Ok. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca y tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos.
cumple lo que prometes. Y mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Ven, mis amados hermanos, qué está diciendo la palabra? Dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Lo que tú has prometido, cumple. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ven? ¿Qué sucedió en Éxodos 19:8? Eso fue lo que sucedió. Ellos se jactaron delante de Dios. Dios había estado pasando por alto todas las cosas. En su gran misericordia los había perdonado y no había tomado en cuenta nada de eso. Ninguna de esas cosas las había tomado en cuenta y Él seguía ahí fiel, ayudándolos, perdonándolos, guardándolos, bendiciéndoles. Ahí estaba fiel. Pero cuando ellos se jactaron, y vemos aquí lo que dice Eclesiastés, ¿verdad? Cuando ellos se jactaron, ¿qué sucedió? Las cosas cambiaron totalmente. Entonces yo les pregunto, ¿en qué ministerio nosotros deberíamos de querer estar? ¿En el ministerio de condenación o en el ministerio que justifica? Entonces, no dependamos de nuestro propio esfuerzo. No dependamos de nuestra propia obediencia. No quiere decir, oiga, yo no estoy diciendo que no debemos obedecer la palabra. Lo que estoy diciendo es que no pensemos que por nuestra obediencia, por nuestra conducta y por nuestra forma de vivir, que por eso tengo derecho a tener los beneficios de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Los beneficios de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios va a estar disponible no por lo que yo haga, sino por lo que ya fue hecho. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí o no? La paga del pecado es muerte. Entonces, tuvo que haber muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Tuvo que haber habido una muerte. ¿Y cuál es esa muerte? La del Señor Jesús. La paga del pecado es muerte. Tuvo que existir la muerte del justo, del perfecto. ¿Para qué? Para que se cumpliera todos los juicios, toda la ira, todas las cosas que están en la ley escritas, juicios, ira, la ira de Dios que se encendía y los juicios que habían, todo el enojo que había en la ley y la ira que había en la ley, que el que pecaba era muerto. Todo eso cayó en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se imagina? Todo el enojo que había en la ley. Cuando vamos a llegar a una parte aquí, cuando dice la Escritura que el pueblo, Dios en el momento le dijo a Moisés, apártate que ahorita mismo voy a hacer que mi ira se encienda y voy a raer a todo este pueblo y te voy a poner en un pueblo en el cual de veras va a tener corazón para ti. Ya vamos a llegar a esa parte donde Dios dice a Moisés, apártate, y Moisés se arrodilla y toca el suelo y le dice, Jehová, permíteme, si he hallado gracia en ti, si he hallado gracia en ti, permíteme decirte esto. Y le dice Jehová, habla. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Y qué va a decir todas las naciones que ha visto tus maravillas y señales y todo lo que has hecho sacando a este pueblo de Egipto? ¿Qué van a decir? ¿Que los sacaste solo para venirlos a destruir al desierto? Y dice que Moisés lo hizo recapacitar. Y le dijo, bien has dicho. Y no se encendió la ira de Jehová, dice, sino que se apaciguó. Dios se apaciguó en ese momento. En ese instante no los consumió, pero le dijo, al culpable no lo tendré por inocente. ¿Y qué sucedió? En todo el camino del desierto, dice la Escritura, en todo el camino del desierto, ahí murieron todos los que habían salido de Egipto.
los que habían hecho pecado. Solamente entraron a la tierra prometida los que se guardaron de corazón, y todos los que nacieron en el desierto, esos pudieron entrar. Ahorita vamos para ese punto. Entonces, ese pacto primero se quebró. El pacto que declaró el verso 5, hermanos, se quebró. Fue quebrado y violado. Ahora veamos Éxodos 31, por favor. Éxodos 31. Me avisan cuando ya lo tengan. Números, Éxodo 31. Gloria a Dios. Verso 18. Éxodos no tiene 18, ¿verdad? Oh, sí, aquí está, correcto. El último, ¿verdad? Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora vean el 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde está lo que habían prometido, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Dónde se jactaron? Allá en Éxodo 19, donde dijeron, haremos todo lo que tú hiciste. Y ahí les declaró que no adoraran otros dioses, que no hicieran imágenes y todo eso. Y es lo primero que están haciendo aquí. Verso 2. Aarón les dijo, aparten zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. 4. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo ahí un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, Israel dijo, ¿verdad? Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era verdad eso? Óigame, ¿qué pasaba con ese pueblo? Ellos no habían sido testigos. ¿Cómo Jehová los había sacado de Egipto? No eran testigos ellos de las plagas y las maravillas del Mar Rojo, y cómo en todo el camino que habían transitado la misericordia de Dios había estado ahí presente, había estado ahí. Y ahora están diciendo que ese becerro lo sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Verso 7. Mire, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿dónde estaba Moisés? Allá arriba en el monte. Anda, desciende, porque este pueblo que sacaste, le dice, de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Mire qué terrible. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se habían comprometido unos momentos atrás, unos días atrás habían comprometido y se habían envanecido y habían dicho, vamos a hacer lo que Jehová, en presencia de Jehová, vamos a hacer lo que Jehová dijo, todo lo vamos a hacer. ¿Ven? Se habían comprometido. Ahora, habían dicho que iban a cumplir algo que no
podían cumplir. Versos 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Lo que les había dicho, ¿verdad? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuelve el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Un hombre hizo cambiar, óigame, un hombre hizo cambiar los pensamientos de Dios. 13. Acuérdate de Abraham, Isaac, que eran tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y haré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. 14. Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El hombre de Dios, mire, en súplica intercede por aquel pueblo para que el justo juicio de Dios, yo les pregunto, ¿era el justo juicio que ellos tenían que ser exterminados? ¿Era el justo juicio? Sí, el justo juicio era ese. Ellos tenían que ser exterminados por lo que había sucedido. ¿Ven? Pregunto, todas estas cosas, ¿qué sucedió, hermanos? Aquí es donde quiero llegar a la parte, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cuánta gente murió en ese momento? Díganme, ahí está escrito. Mire, ahí está, vean, el cumplimiento del juicio de Dios. Veamos el verso 14. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora al 25. Volvió Moisés, o leamos desde el 25 para no estar leyendo mucho. Desde el 25 al 28 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. 26. Puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Qué les dijo? Que matara cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Lo están viendo? 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cuántos? Como 3,000 hombres murieron. Ese es el ministerio de muerte. Ahora yo les voy a cambiar el asunto. Vámonos al día del Pentecostés. No vayan con la Biblia, solo vayamos al día del Pentecostés. Después de que el día del Pentecostés llegó, le voy a preguntar, ¿cuántos hombres fueron salvos y tuvieron vida eterna? En el primer sermón de Pedro. ¿Se acuerdan? En el primer sermón de Pedro, ¿cuántos hombres tuvieron salvación y vida eterna? En el sermón de Pedro. Dice la Biblia que 3,000 hombres fueron los que recibieron salvación, nuevo nacimiento y vida eterna. ¿Cuántos hombres murieron en el día que hicieron el becerro y que Dios dio ya las tablas y todo esto? ¿Cuántos murieron? 3,000 hombres murieron. Pero la gracia es diferente.
3,000 hombres nacieron de nuevo. Aquí el ministerio de muerte quita la vida a 3,000 y aquí el ministerio de vida, justificación y vida eterna le da vida a 3,000 hombres. 3,000 hombres reciben vida eterna y aquí 3,000 hombres mueren. Esta es la diferencia que queremos empezar a ver. Esta es la diferencia que debemos empezar a marcar. Ven, mis amados hermanos, declara, murieron 3,000 personas. Esta es la ley. El ministerio que condena, de condenación, de muerte. Pero bendito sea Dios, mis amados hermanos, que ese ministerio ya no está vigente para nosotros. Ese ministerio ya no está para nosotros disponible. Debemos de dejarlo, debemos de apartarnos de él, de desecharlo. Y veamos Hechos capítulo 2. Mire, el tiempo se termina casi. Hechos 2. Y todavía no he llegado donde quiero llegar. Hechos 2. ¿Ven lo que estamos mirando? Hechos 2:22. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Nos quedan 2 minutos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos inicuas, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25. 24, no, perdón, hasta ahí. Ahora el 36 nada más. Veamos el 36. ¿Estamos ahí? 36 al 42, ahí terminamos. Todavía tengo un tiempecito. Sepa pues, dice el 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuanto el Señor nuestro Dios llamare. 40. Dijimos hasta el 36, ¿no? Del 36 al 42. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. ¿Ven, queridos hermanos? ¿Cuántos murieron allá? ¿Cuántos renacieron para Dios, vida eterna? 3,000. Esa es la diferencia de los dos ministerios.